Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar esta transmisión. Ya pronto están todos los amigos acá conectando sus respectivos streaming y por eso van a estar en un segundo todavía como en estado medio alterado de conciencia. Yo sé que ese cablecito no se ve tan genial, pero bueno, vamos a tener que mantenerlo así mejor. Ya, ¿los conectaron ya? ¿Los han compartido? No aparece. Veamos. Asegúrense que ya esté la transmisión funcionando. Denos un segundo para comenzar. Hoy día vamos a hablar de estado alterado de conciencia, de plantas, de sustancias, y nos vamos a jugar 100%. No, si sale ya. Rodrigo ya sale. Sí, pero no, acá no. Sí, pero ahí está. Aquí está, mira, busca a mí en el sí, mío. Sí, en tu Face, pero acá no sé por qué no agarra. Sí, está transmitiendo en vivo, mira. Sí, pero no agarra. Actualizar. Que no sé cómo se actualiza. Actualizar, no, pero agarra hacia arriba, mira, Rodrigo, así. Tira hacia arriba. No, ahí estamos. ¿Te ayudo? Ya, Rodrigo. No te preocupes, estamos aquí con algunos problemas técnicos, pero ya vamos a arreglar esto. Ya tenemos bastantes personas conectándonos, acompañándonos. Ahí estoy. Planta de estado alterado de conciencia. Ahí está, Rodrigo. Bueno, sí. Ya. Bueno, ya. Para que no se vaya a descargar nomás en el cargador. Ya, entonces vamos a comenzar esta conversación. Una vez que Rodrigo esté listo, por favor, todas las preguntas correspondientes, ahí estamos conectados también. Después voy a empezar con las presentaciones. No, ya está. Perfecto. Apurémonos porque todos obviamente están interesados en escuchar de esto. Por favor, sus preguntas, sus comentarios. ¿Estamos? Por favor, en el cargador ahí para... al lado tuyo, Rodrigo, abajo. Colecua. Ya, entonces, una vez que Rodrigo se va a sentar, ahí vamos a hacer las presentaciones correspondientes. Ya. Que quede fuera de cámara nomás eso es. Ya, Rodrigo. Bueno, el que les habla acá, Sergio Chilling, al lado mío, Waldo Mora Ulloa, biólogo, profesor de distintas universidades de este país, una persona que ha estudiado durante muchos años la relación de la biología con el cerebro, la relación de cómo el cerebro también genera la conducta. Así que nos puede hablar mucho de lo que vamos a hablar hoy día, estado alterado de conciencia. A mi lado, Norberto Salinas, epistemólogo. La epistemología es un área que estudia la filosofía de las ciencias, como llegamos a conocer, y abogado también. Y a mi lado, al lado de él, don Rodrigo Fuenzalida, investigador de fenómenos aéreos anómalos, ufológicos, sociólogo y también terapeuta. Así que estamos acá, hay distintas disciplinas, desde la sociología, psicología, biología, leyes y también filosofía de la ciencia, así que vamos a poder conversar respecto a este tema de la manera más amplia posible. Le pusimos un título inclusivo, ¿ya? El título inclusivo es Planta, estado alterado de conciencia, pero hoy día nos vamos a ir con todo, vamos a hablar desde los estados alterados de conciencia, sustancias alucinógenas, drogas, estados alterados, todo lo que tengan cada uno de nosotros que decir. Así que bueno, no sé si dejo inmediatamente la palabra a alguno de ustedes mientras empezamos a realizar esta conversación. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Son sustancias alucinógenas? ¿Son caminos al más allá? A ver, una cosa importante, que hay un término que se utiliza poco, no es muy conocido, pero que es importante resaltarlo, que es el concepto de enteógeno. ¿Por qué a estas plantas maestras, que se les llama también, o plantas de poder, se les denomina enteógenos? Y eso viene del griego que significa enteo, que significa el dios que viene adentro, con geno, que es generar. Entonces la expresión enteógeno es muy bonita porque en el fondo da la idea de que como que una cierta inteligencia se genera e interactúa con la persona que está bajo la experiencia de este tipo de planta y se genera como un conocimiento. Algunos chamanes lo denominan una inteligencia, nosotros aquí vamos a verlo de diferentes partes, pero lo que pretendo decir es que los enteógenos, como son por ejemplo la ayahuasca, el peyote, el San Pedro e incluso la marihuana, entre los más conocidos, no es simplemente un tema de considerarlos como drogas o como simple alucinógeno. ¿Tú no crees eso? No. Yo creo que hay una gran diferencia entre las drogas químicas y estas plantas de poder.
Eso para empezar. Eso para empezar. ¿Qué opinas tú, Waldo? Mira, yo me quedé con una cosa que hablamos antes de comenzar la transmisión. Norberto habló del cambio de la sociedad. La humanidad está en un permanente cambio cultural. Y si hacemos un viaje imaginario de un siglo atrás, la palabra droga quizá nadie la utilizaba. Y las sustancias que hoy en día se llaman drogas eran sustancias que formaban parte de la vida cotidiana y normal de la gente de todo el mundo. De hecho, acá en Chile no existía la palabra marihuana. Es una palabra que viene de México. En Chile antes existía el cáñamo. Entonces, Claro. y entonces se ha generado en torno a la palabra droga algo maligno. Pero no siempre ha sido así. Y es posible que dentro de 100 años en el futuro la situación también sea otra. Entonces, hay mucho de manipulación en la realidad que nos toca vivir ahora. Wow. ¿Qué opinas tú, Rodrigo, de eso? Concuerdo. Da la idea que la humanidad a lo largo de... Una cosa que me manejan bastante los antropólogos, se han servido de la naturaleza en varios aspectos, no solamente para alimentarnos, para protegernos, sino da la idea que hay una relación también de que hay una interacción con ciertas plantas, ciertas sustancias especiales, con la finalidad de aperturar conciencia, con la finalidad también de evolucionar. Da la idea de que tenemos un vínculo, sobre todo en el mundo de las plantas, mucho más de más relación, de más directamente proporcional a nuestros estados de conciencia expandidos de lo que nosotros podemos pensar. Yo creo que hay un corte un poco de esto. Estamos en una sociedad, en un mundo, producto de su formación económica y un montón de cosas que se corta un poco todo el contacto con lo sagrado, etcétera. Y en ese analfabetismo es que es curioso lo que pasa hoy día. Es muy curioso porque hay un debate. Y te voy a colocar una situación bien concreta. Hay un debate que se está produciendo en los Estados Unidos. El año pasado hubo 59.000 opiáceos muertos, personas muertas por consumo de opiáceo, crack, etc. Fue una estadística, fueron más muertos que en Vietnam en un solo año. Según tenemos entendido, las terapias convencionales, diría yo, el conglomerado químico convencional, por primera vez se hallan atados de mano, diciendo que ya los opiáceos o los toxicómanos en cierto grado extremo no tienen cura, simplemente bajaron la guardia. Esto a partir de una comunicación que recibimos del doctor Jack Mavit de Taquihuasi. Para los que no conocen, es un... Jack Mavit es un médico que está en la Amazonia peruana, en Tarapoto específicamente. Fundó el centro Taquihuasi junto con la doctora Rosa Iobe, y ellos tienen el gran mérito de que por medio del trabajo con las plantas tienen la clínica de rehabilitación de toxicómanos con mayor éxito en el mundo. Si las estadísticas ya se invierten completamente. Entonces, lo que planteaba justamente Mavit era que eso ocurre ante un poco consecuencia de este corte, ¿no? Porque acá han podido demostrar, por ejemplo, Mavit, que dentro del conglomerado estadístico que tiene, nosotros estamos en contacto junto con mi amigo Charlie Clark, que estamos realizando una serie de iniciativas acá en Chile y en Latinoamérica para incentivar el estudio de todo esto. Charlie recibió ahora los informes directamente hace 4 días atrás de Mavit y él se los envió a Robert Kennedy, muy amigo Robert Kennedy, para decirle... el congresista, digamos, claro, sí. Congresista. Le dijo, mira, la gran Big Pharma dice que no se puede. Sin embargo, acá en Perú, mire, todo el dato científico, 25.000 sesiones de ayahuasca, etcétera, 75% de personas curadas de sus toxicomanías, se hace seguimiento en 5 años, no cae ninguno. ¿Ya? ¿Cómo que no hay cura? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que aquí estamos en presencia de un área muy interesante. Yo creo que hay un tema
de choque cultural que es más fuerte que cualquier tipo de cosas, porque la estigmatización del todo el uso de la sustancia, etcétera, viene exacerbando cierto tipo de elementos que a veces son excepcionales, ¿me entiendes? Mira, Dale. lo que pasa es que, bueno, yo entiendo la postura de ustedes tres en este momento, porque bueno, lo que estamos nosotros tratando de hablar hoy día es en general de sustancias que generan alteraciones en la percepción. En el tiempo, en la visión, en la audición, y a eso le llamamos alucinógeno, le llamamos sustancias psicoactivas, le llamamos enteógeno. Bueno, un poco para las personas también contextualizar que un enteógeno, tal como dijo don Alberto, es como una sustancia que genera un compromiso de la conciencia, pero que también tiene una experiencia mística, una sensación de unión con el todo, una revelación, un profundo cambio del ser. Ya, ahora, todos estos nombres psicodélicos que significan las sustancias que revelan la mente, esto de enteógeno, todo, parte con una serie de estudios de científicos que empiezan a usar sustancias y empiezan a tener unas sensaciones extraordinarias. ¿Y de dónde las sacaban? Las sacaban de chamanes, de indígenas, de distintas culturas, y se dan cuenta de que al parecer había algo muy potente ahí. Entonces algunos la empiezan a utilizar, empiezan a haber unos problemas con las farmacéuticas, empiezan a haber prohibiciones. Sí. Y empieza a haber todo un campo que, entre comillas, yo entiendo ustedes están diciendo, está prohibido, pero que científicamente al parecer no debería ser prohibido. Ahora, ¿cuál es mi postura? Mi postura es que sí hay investigaciones muy interesantes que las podemos ir compartiendo, que muestran de que hay cambio en el cerebro y cambio en la experiencia de las personas después de consumir estas sustancias, llámese una que se llama peyote, otra que se llama ayahuasca, que es una mezcla de brebajes, digamos, otra que es los hongos mágicos o los psilocibos, etcétera. Pero lo que a mí me llama la atención es por qué si, por ejemplo, en esta mesa tenemos una actitud tan positiva respecto a las sustancias, y la mayoría de los científicos que yo he escuchado tienen también una experiencia o una opinión positiva, ¿por qué en general están tan prohibidas? ¿Por qué se habla tan poco en las universidades? ¿Por qué son tan estigmatizadas? Independiente del punto de vista que yo tenga, digamos, no es que yo sea pro droga ni nada por el estilo. Ojo que hay un corte, insisto en el punto, en una cuestión netamente cultural, desde el punto de vista sociológico, yo creo, y antropológico. Hay un corte con el mundo indígena, que esto está ligado, en el caso de América, directamente al mundo de la medicina ancestral indígena. Y nosotros tenemos una tremenda brecha a la hora de entender la cosmovisión indígena. Estamos constantemente en conflicto. O sea, pregúntenme lo que está pasando con los mapuches, ¿no? Constantemente, a mi entender, hay una cultura de la dominación que intentó colocar un paradigma. Este paradigma que viene con todo el desarrollo, bueno, del método científico, que hoy día es muy interesante porque hoy día el método, hoy día la ciencia varía mucho el estudio hoy día la ciencia es súper pro este tipo de trabajos con plantas, como lo plantea Mavit. Es tan pro que Mavit tiene la suspicacia de que los estudios, dice, son tan pro que él teme que todo esto pro sea porque quieran, la Big Pharma quiera patentar todo esto, ¿no? Y darle un protocolo más bien occidental. Pero yo creo que eso dice relación, insisto, con la ignorancia, y la prueba de ello es la existencia hoy día del Colegio Médico de Chile, de un departamento llamado Primeras Naciones, que se inauguró hace un par de años atrás. Yo conozco al director y al subdirector, hemos estado en contacto con ellos, y este departamento Primeras Naciones fue una iniciativa que tiene como objetivo proteger todo este trabajo con las medicinas ancestrales, porque algunos médicos que trabajan, por ejemplo, con Machi, como el caso de Nelson Vergara, que él trabaja directamente con, es el vicedirector de esta oficina, él es traumatólogo, pero él proporciona, de repente dice, oye, anda donde la Machi hacen intercambio, como intercultural, le decía. Ellos tienen medicinas que son válidas, que resultan. Y simplemente nosotros estamos en una posición, y ya tenemos tanta gente enferma, que no podemos secarnos y cerrarnos. Ahora, hay cosas que dan resultados concretos. Por algo el Colegio Médico ya están en esta iniciativa por este departamento de proteger este tipo de prácticas. Tengo dos preguntas. Dale. Pero pregunta, ¿en qué sirven? Porque nosotros, por ejemplo, en este tema estamos hablando de estado alterado de conciencia. ¿En qué podría servir que una persona tome un alucinógeno
que le ayude en su forma de ser. Yo tengo ciertas opiniones al respecto, pero le pregunto al panel. Segunda pregunta, ¿alguno de ustedes ha probado sustancias alucinógenas? Porque los veo muy como, ya, viste, yo no. Entonces, quizá por eso mi diferencia. Entonces también ahí si le pueden contar un poco a la gente que nos está viendo, que no tenga conocimiento práctico, que les cuenten un poquito sus experiencias, pero también un poco llegar a la primera pregunta. ¿Por qué una sustancia alucinógena te podría ayudar en tu vida? O a estas plantas. Sabes que, saludando a todos mis amigos de Facebook que se enteraron de que iba a haber esta conversación. Yo he visto un debate, que se produce un debate artificial, realmente un debate gratuito, entre las técnicas de meditación, de que tú debes hacerlo por tu propia introspección, y como rechazando estas plantas maestras. ¿Ya? Ahora, lo que yo te he dicho es lo siguiente, que en todo su estado de meditación personal, de autoconocimiento, por la experiencia de toda mi vida metido en esos mundos, es muy fácil que te autoengañes. ¿Cómo eso? Claro, porque tú puedes creer que te sientes bien, pero en el fondo te estás sugestionando, o porque el gurú de turno te dijo que tú debes experimentar tal cosa y tú eres sugestionable, tú que eres hipnotizador lo sabes mejor que yo, y pueden creer que ven ciertas cosas, pero ¿qué pasa con las plantas? Que como es una experiencia bioquímica, míralo desde ese punto de vista, no se trata que tú estés sugestionado o no, te va a ocurrir algo. Te va a ocurrir algo. algo. Te guste o no te guste, te va a ocurrir algo. ¿Y qué te ocurrió a ti? Mira, que eso es lo que te quería decir. Si yo lo miro desde un punto de vista neurocientífico solamente, por mi experiencia, te voy a dar un solo antecedente que es irrefutable de su valor. Darte cuenta que los seres humanos podemos percibir de otra manera. Y eso es fundamental, porque yo soy un estudioso de la conciencia. O sea, que mi especialidad es la filosofía de la mente. Y hablando con filósofos de la mente, en los pasillos decimos, mira, si tú nunca has probado un alucinógeno, no sé qué haces como filósofo de la conciencia. Porque tú tienes que salirte de tu mundo, del mundo que habita toda la vida, la forma como percibes, y poder enfocar otra percepción. Sí. Y eso ya te genera una cosa diferente. Sí. Independiente de todas las cosas que nosotros vamos a hablar, de los beneficios que tenga o qué es lo que sea esto en realidad. Ese solo hecho. Porque imagínate, Sergio, para que me traté de entender, imagínate que tú tienes un sueño vívido, espectacular, pero imagínate que lo puedes recordar con todos sus detalles y darte cuenta cuando estás entrando. Bueno, sí. Eso es un poco... Ese es el plus de la sustancia. Y saliendo. Claro. Y saliendo, además. ¿Y cómo fue tu experiencia, Waldo? Bueno, esto parte de una manera absolutamente académica. Bueno, uno de los científicos más destacados y respetados, ¿cierto?, en nuestro país, Humberto Maturana, en más de una ocasión, dirigiéndose a sus estudiantes, él recomendó tener una experiencia con una sustancia psicodélica. ¡Wow! Y la razón de eso es como lo que decía Norberto, porque la experiencia no se puede sustituir con nada. Y a través de una experiencia con una sustancia natural, uno puede llegar a un estado diferente, estando consciente. Exacto. Y que le permite dimensionar el potencial humano, cerebral, el potencial del sistema nervioso. Eso. Que de otra manera, como decías tú, es imposible. Claro. No te lo puedes imaginar, porque lo que ocurre en esa circunstancia, como lo decías tú, es como muy parecido a un sueño. Pero lamentablemente la experiencia onírica se olvida. Uno se despierta al otro día y tiene algunos recuerdos vagos, pero toda esa riqueza de la actividad onírica como que se disipa. Ahora, eso nos lleva a otra cosa. Nosotros tenemos en nuestra arquitectura biológica, tenemos la maquinaria que nos hace sensibles a ciertas sustancias. ¿Y por qué tenemos esa sensibilidad? Wow. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de eso? Entonces, no es que las plantas nos provoquen cosas, sino que nosotros nos provocamos esas cosas, pero la planta es el facilitador. Es como la llave que abre la puerta. Eso se llama Maturana determinismo estructural. Absolutamente. Claro. Qué bonito, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, un genio viejo. Y un saludo por él, digamos. Sí, la otra vez lo pillé en la calle. Pero yo, a diferencia tuya, no fui alumno de él, así que no había nada que decirle. Mira, claro, por ejemplo, hay varias gente que está estudiando esto y descubre lo que dice Norberto, de que al parecer, cuando tú estás con, por ejemplo, con ácido lisérgico, la persona, su mente
funciona como la de un niño. Me explico. Nosotros tenemos una red que se llama la red de efecto, que es una red que va de ciertas áreas del cerebro a otras y que es lo que nos hace permitir tener nuestra experiencia autobiográfica, saber quiénes somos, saber nuestra historia, saber qué es lo que deseamos hacer. Y siempre se está dando vuelta cuando nosotros no estamos haciendo nada. Esa red pierde fuerza y empieza a tener fuerza otras conexiones neuronales cuando las personas están, por ejemplo, bajo influencia del ácido lisérgico. Se hizo un estudio bien interesante con análisis de tractografía de cómo van las redes funcionando en el cerebro, y cuando la persona está con ácido lisérgico o también con resonancia magnética funcional, al parecer esta red de defecto del cerebro se apaga y la corteza visual empieza a tener conexión con todo el resto de las áreas cerebrales. Y de alguna manera, ¿por qué eso es importante? Porque la red de defecto es una red que va madurando en la medida que el ser humano va creciendo. Y después se va haciendo tan potente que disminuye nuevas posibilidades de funcionamiento de estas redes, particularmente. Entonces, quizá las personas cuando están bajo la experiencia de ayahuasca o de ácido lisérgico, tienen la posibilidad de reordenar sus pensamientos y quizá por eso es tan significativo en su experiencia vital. No lo sé. Eso mismo que tú señalas, lo planteó el destacado psiquiatra Claudio Naranjo. Naranjo. Claro, Sí. y en los años 60, en que él empieza a investigar, ¿cierto?, junto con otros científicos en otros lugares del mundo, Sí. El uso terapéutico del ácido lisérgico. Y encontraron de que personas que estaban en situaciones patológicas graves podían salir de eso. Exactamente. Es por lo que, bueno, tú lo dijiste en pocas palabras, ¿cierto? Esas redes nerviosas que estaban como instaladas ahí, mandando, Instalada, justamente. gracias a una sustancia, se reordena esto. Y bueno, ahí en nuestro cerebro funciona la ley del uso y el desuso. Si tú dejas de usar ciertas vías, estas se debilitan, y las que usas muy seguido se fortalecen. Entonces, una sustancia como el ácido lisérgico puede permitir entonces destrabar, ¿cierto?, el acceso a otras redes. Por eso la gente muy creativa elaboró usado en los años 60. Y en los Como 70 y buscar los 80 y los 90. ¿Es cierta esa anécdota, Waldo, Sí, de que Humberto Maturana y Francisco Varela estaban con ácido cuando escribieron De máquina y seres vivos, un libro muy famoso de biología? Sí, ellos mismos lo han admitido. ¿En serio? Están ahí por un Tenemos triviado. la Bueno, consecuencia. Si es por confesiones, Pancho sí, falleció, pero Pancho yo si no hubiera... Increíble. conversaba esas cosas. Yo pienso que si yo no hubiera tenido la experiencia con alucinógenos como la ayahuasca y también experiencias especiales muy raras, que son muy poco conocidas con la misma marihuana, jamás podría haber conseguido la neurometafísica. Porque necesitas haber tenido un estado de alteración de conciencia, de percepción extraordinaria como para darte cuenta de muchas cosas que yo describo ahí y que tú la experimentas de primera mano. Entonces eso te sirve como para modificar tu estructura cerebral. O sea, yo era un tipo terriblemente biologista y materialista. Sí. Pero cuando tú tienes esa experiencia Sí. que te descoloca absolutamente, Sí. y tenés que empezar a replantearte el mundo de nuevo. Sí. Esa es la verdad. Si incluso a mí me llama una atención de respecto a la ayahuasca, es una cosa muy curiosa. Tú sabes que la ayahuasca, por ejemplo, la marihuana, claro, alguien podría haberla probado y haberse dado cuenta que te provocaba un estado alterado. Pero ¿cómo estos tipos pudieron descubrir la ayahuasca? Sí. Si la ayahuasca es un preparado Sí. con 2 lianas, Sí. la chacruna y la propia chacruna, ayahuasca, sí. y que es la chacruna la que tiene realmente el DMT, Claro. Sí. y que ni siquiera Pero- están cerca. Sí. Bueno, En las mismas zonas. ¿Cómo los tipos Para- supieron que tenían que juntarla, tenían que mezclarla, ponerle a hervir? Decocción de Un 12 líquido horas. malísimo. ¿Cachai? claro. ¿Y sabes qué pueden Bueno, experimentar? para Es un explicarlo misterio. un poco en paréntesis, ya el DMT es una sustancia que parece que tiene afinidad con unos receptores de una sustancia llamada serotonina, que también se importa mucho en el ánimo. Parece que todos los alucinógenos tienen una afinidad con este receptor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes 2 plantas y hay una planta que se llama DMT, pero que no llega al organismo si es que tú la consumes así como de la nada. Entonces tienes otra que es una liana que tiene una propiedad o una característica que se llama inhibidor de monoaminoxidasa, que es una sustancia, sé que suena como otra lengua, pero que permite de que el cerebro engaña al organismo para que en el fondo el DMT pueda entrar al cerebro. Pero ¿Y cómo hicieron esa combinación química? Pero Esa es como el fondo. También hay que rescatar algo, que yo un poco
estoy de acuerdo con los investigadores que hablan que no es solamente el DMT en la ayahuasca, tenemos la Ya. mayoría de otros componentes. ¿sí? Ya. Prueba de ello que cuando tú pruebas el DMT en estado puro, el viaje es muy distinto Ya. a cuando está la ayahuasca. La ayahuasca es un componente mucho más complejo. Por ahí yo, la verdad que me gusta observar de repente ciertos conceptos que tiene el mundo indígena en torno a esto. Ellos ven que es un espíritu vivo, me dicen. Porque la química no solamente no explica todo el viaje de la ayahuasca, porque la química no explica, por ejemplo, la experiencia de ayahuasca fuera del tiempo. Me refiero, yo he trabajado con un grupo de terapeutas, un grupo multidisciplinario con drogadictos, donde la etapa final tomaban plantas efectivamente, y una de ellas era la ayahuasca. Y nos dimos cuenta que en varias oportunidades pasó de que gente, sin haber probado la ayahuasca, 2 días antes caían en el trance de la planta. Antes de, cuando pegas fuera del tiempo. No te explica, me voy a recordar la anécdota de una amiga, Paulina, que trabajó 3 años en Taquihuasi con Mavit, y me contó una vez, por ejemplo, que había un gringo que llevaba 2 sesiones de plantas de ayahuasca y no podía caer en trance. La tercera sesión, simplemente tomaron todo y la doctora Rosa Giove le dijo a él no le den, partieron los ícaros, etcétera, y ella simplemente tomó una gota de ayahuasca, se la colocó acá y ahí el tipo, ¡pum!, cayó y empezó a viajar. Esas variables le hacen un tremendo misterio, pero altamente complejo, que de repente nos invita a romperse, a entender ciertas estructuras y a mirar más allá. Yo creo que la ayahuasca es un comunicador con una meta-realidad que no es reductible al tema químico. Te puedo preguntar algo, porque cuando tú dices esto, Rodrigo, Sí. te brillan los ojos. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia más límite o más transformadora a partir de esta sustancia? Yo tomé ayahuasca 2 oportunidades, no pasó nada. ¿Ya? Que yo llegué a pensar que inclusive la gente se sugestionaba. Y la tercera vez, cuando tuve uno de los viajes más, diría yo, cuando me dio la bienvenida, entre comillas, ese era el puro viaje del infierno, ese que veía en el universo, nunca me pasó eso. Pero la primera vez que yo tuve varios procesos llevando a los cuando uno lleva a las personas, a los amigos que están enfermos, etcétera, a los procesos, uno acompaña el viaje. Hay que reconocer lo siguiente: una copa de ayahuasca, la toxina es mínima. Un vaso de vino es mucho más tóxico que una copa de ayahuasca. Tiene propiedades neuroregenerativas, según las investigaciones de arriba, en la Universidad de Barcelona. El desglosado químico es bien interesante entenderlo. Uno no se intoxica. Para que una dosis de ayahuasca te coloque en peligro la salud, tendrías que tomar en una noche 65 a 70 dosis. Uh-huh. Así que es como mucho. Ahora, mi primera experiencia, me acuerdo que yo, insisto, yo acompañaba a unos pacientes y cuando me tomó la ayahuasca, que fue muy... Yo soy un tipo como bien, si bien es cierto, soy bien open mind, pero también soy súper estructurado, porque el tema que sabemos que la razón no está gratis, pero en aquella oportunidad un poco me pasó que recuerdo que tomo, porque uno, como bien sabemos, hace el viaje consciente. ¿Ya? Y en ese estar consciente recuerdo que me miro las manos y al mirarme las manos veo que se transforman, estoy completamente consciente, veo las manos y eran como manos de mono animado. ¿Eh? Es decir, no tenían línea, no tenían nada y un color blanco las manos. Dije, oye, ¿hago esto? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Me empiezo a preocupar. Me miro estas no son mis manos. Digo, ¿qué tomé? Y miro un poste que tenía como a 5 metros y lo veo acá. Y lo empiezo a cortar hasta los tejidos. Y decía, y me empecé a asustar. Lo miro de nuevo, ¡boom! Y lo tenía acá. Y como que eso me estaba desestructurando de una manera increíble. Y empiezo en eso, y empiezo una gran amiga que la habíamos llevado hace ese minuto, estaba pasando proceso, etcétera, y escucho a ella que me dice, Rodrigo me dice, me siento mal, yo estaba desarmado, me siento mal, ¿qué hago? Yo le empiezo a decir, por favor, lleva la atención a la respiración, tranquila, etcétera. Y ella en un instante sentía, y empezamos a dialogar, pero me doy cuenta que yo estaba hablando con ella y no estaba moviendo los labios. ¿Ya? Y ella percibe en su estado lo mismo. Estoy hablando con Rodrigo, pero no movía los labios. Y al otro día, la madre de un amigo en ese instante, Roxy, se encontraba como a 3 metros de nosotros y dijo, ustedes estuvieron dialogando toda la noche. Estuve escuchando
Y ahí me desestructuró por completo. En un minuto empiezo a ver unas imágenes de ancestros míos. Yo lo supuse, porque en un minuto veo a mi abuelo y a mi padre y llega hasta mí. Y veo que empieza como una especie de serpiente a rodear todo eso, y que empieza como a estrangular todo eso. Y yo sentía que en ese instante tenía como que eso me estaba limpiando de una carga de tipo, ¿cómo se podría decir? Generacional. Ya. De que yo estaba cargando algo, Como una nunca especie de supe memoria qué, o de memoria, pero que esto me lo iba limpiando, y en un minuto me lleva a la muerte. Y yo siento que estoy muriendo. ¿Sí? No. Y siento que estoy muriendo, la verdad. Sí, oh, y la preocupación estúpida, ¿sí? Que poco laboroso esto, van a volver toda la ceremonia y yo tieso así. Estoy yo en un cuerpo tieso, todo volviendo a la ceremonia, y yo, qué poco laboroso, me imaginaba la cinta de la PDI. Y después empiezo a entender un poco a lo que explica Claudio Naranjo, que justamente la muerte es súper necesaria, porque nuestro ego, muchas veces el yo está atrapado en un montón de cosas tóxicas. Vivimos anestesiados en lo tóxico, pero lo que hace la planta es desestructurarte en un minuto, es limpiar, matar eso. Pero para necesitar vivir pleno tienes que morir a eso. Entonces te lleva a la muerte y después renaces. Posteriormente, la verdad que de todo ese viaje fue tan intenso, me gustaría conocer la experiencia de ustedes también, que volví a tener, bueno, en otras experiencias también situaciones similares. Ahora voy a contar algo que nunca lo he contado, donde me rendí ante la planta, así donde dije, es una anécdota muy capaz que la persona con la cual vivimos, pues, María Ángel, capaz que esté sintonizando. Bueno, esto fue cuando ya dije, ya esta cuestión ya me superó en todo, ¿ok? Hace un tiempo atrás, cuando inauguramos el Instituto del Humanista Transpersonal, se hizo una ceremonia interna, en la cual recuerdo que en un minuto determinado, bueno, era un tipo de ayahuasca que prepara el gran Ronald Rivera, ayahuasca, porque existen ayahuasca cielo, ayahuasca puma y ayahuasca trueno, que se llama. Son distintos tipos preparados. Dependiendo de ese preparado, es como la conciencia se te va a ir expandiendo, ¿no? Y en su minuto, Ronald les dijo a los muchachos, oye, tengo una ayahuasca que le llaman la hecatombe. Y dije, eso me huele a ayahuasca trueno. Y se hizo la ceremonia con la famosa ayahuasca trueno, con la hecatombe. Y realmente no era una hecatombe, es decir, era el proceso sumamente fuerte, pero en un instante pasan dos cosas. Lo primero que veo una serpiente que me envuelve las piernas, me la envuelve, y yo quedo ahí estupefacto, y veo que unos mandalas en la habitación, fue súper fuerte el viaje. Y posteriormente a eso me veo me veo llorando en una cama de 8 años. Y empieza una voz de una mujer. Rodrigo, ¿quién está ahí? Estoy yo, me dice. ¿Qué pasaba ahí, Rodrigo? Estoy llorando. ¿Y por qué llorabas? Por una pena. ¿Y cuál era esa pena? Fue la primera, y hice clic, fue la primera pena que tuve en mi vida, que nunca la había tenido consciente, que fue la muerte de mi abuelita paterna, de la mamá de mi papá. Y que fue la primera fuerte, así, experiencia fuerte, que yo sentí que en su minuto, que, claro, con 8 años, y ella la tenía como que, y ahí me di cuenta, me hizo clic. Y me decía, ¿pero por qué te dolió tanto? Y me hago el segundo clic, porque no fui contenido por mis padres. Dieron la noticia, mis padres se fueron a comunicar con mis tíos, y en ese minuto que tenía la pena, es una cuestión que yo pensé que nunca se me había aflorado una cosa de ese tipo. En un instante llego, veo, termina eso, boom, y aparece el rostro de mi abuela. Me dice, olvídate de eso. Eso ya está, es del pasado. Preocúpate del presente de tu hijo, de lo que viene. Me dice. Wow. Y quedó así, la tremenda terapia. Así, una terapia potente. Después llego el día lunes. Esto es lo que voy a contar. Se lo conté a mis amigos del colegio médico, y me dijeron que hicieron el historial. Llego el día lunes y tenía una paciente, que es la María Ángel, una tremenda mujer, ella es psicóloga, y estaba con un problema, ella está en silla de ruedas. Y a partir de uno de los cursos de hipnosis, quiso tomar hipnosis porque hicimos un ejercicio colectivo y empezó a mover los pies. Me dijo, probemos con hipnosis. Nada, se pierde. Y ella la acaban de operar y tenía así la tremenda herida en la espalda. La acaban de operar y estaban súper preocupados los médicos porque esa herida no cicatrizaba. Entonces yo llego, la tomo, la subo arriba de la camilla
Y yo sin tener idea de lo que yo había vivido, dije, las piernas, la serpiente, ¿no habrá sido un mensaje para ella? Y se me ocurre la locura, vamos a hacer algo distinto, le dije. La meto en trance, no coloco, coloco un ícaro de un indio. Y yo le empiezo a ayudar, le empiezo a hacer que justamente que la serpiente empieza a vivir lo mismo que viví yo, que la serpiente le está envolviendo las piernas, y que en un instante la cabeza de la serpiente ingresaba por la herida, cicatriz de la operación, y salía por el corazón. Ya. Así como bien poético todo. Despierta, ya vuelve y dice, ¿qué me hiciste, weón? Me dice, me duelen las piernas. Y yo así, asustado. No, sé que era un ejercicio. Bueno, el otro día tengo así el inbox. El otro día lo tengo guardado. Me dice, ¡mira! ¡Pum! La cicatriz cicatrizada. ¡Pah! La piel limpia. Claro, completamente cicatrizada. Y así, feliz. Lograste los 19 años, lo lograron los médicos. Y se logró parar inclusive, a los muebles. ¡Pum! Cicatrizado. Y yo le dije, no fui yo, le dije. Fue otra cosa. Dale la gracia a la planta, le dije. Entonces, ahora entiendo que ahí hay un misterio que es interesante entenderlo, estudiarlo, comprenderlo, porque yo creo que no hay que hacerle el quite a estas cosas. Podemos ver, mucha gente puede ser beneficiada por algo. De repente veo la mano de ciertos curanderos que a mí me llaman la atención de que sacan de problemas críticos a mucha gente por medio de este tipo de trabajo. Porque esto está oculto, está postergado, hay mucho charlatán, ojo, hay que tener cuidado también, Sí. porque hay mucho charlatán que también da la planta sin la preparación, aprovechando el interés que tiene la gente de autodescubrirse. Eso también es delicado el tema, es decir, no es Sí, todo sé tan... que una cosa que quiero opinar de eso, mira, que lo ha nombrado Rodrigo un par de veces, pero que la gente no lo entiende. ¿Qué es lo que es un ícaro? Ah, sí. Un ícaro es un canto que hace el chamán. Y les voy a explicar cómo es la ceremonia para que sea... Yo siempre digo, no prueben ninguna planta, ni siquiera marihuana. Porque para mí utilizar incluso la marihuana como algo recreativo No, eso es terrible. es como para un católico comer hostias con mermelada. Sí. Es para mí una herejía. De hecho, hay ceremonias con cannabis que se hacen con chamanes, pero como dice bien Rodrigo, el problema es que hay mucho chamán falso. Lo que me decía el chamán, que yo tuve la suerte de estar con él, Interesante tu experiencia. en primer lugar, que él toma ayahuasca contigo. Punto uno. Y el espíritu que él lo anima baja a ser chamán. Y los ícaros son los ícaros que ese espíritu le propone. Y lo extraordinario, es que esto me parecía mentira, pero según el ícaro del chamán, porque va cambiando la entonación, el ritmo, la melodía, el canto, cambian tus percepciones. Sí. Es como que él está cantando cierto ícaro, tú estás en un determinado estado, cambia el ícaro y te cambia la percepción, te lleva para otra parte. Entonces la experiencia, que eso es lo que decía sobre el efecto sobre la memoria. Mira, esto es muy extraño. Es una experiencia súper larga, podría estar toda la noche hablando, pero es un hecho específico. En un minuto, cuando pasa la purga, que es una etapa muy desagradable, pero necesaria, que es que te reacciona la ayahuasca, que tenía algunos vomitan. A mí no me pasó, yo no tuve necesidad de vomitar. Pero de repente, cuando pasa todo ese periodo malo, estáis todo asustado, porque yo fui a hacer la prueba de ayahuasca cuando había leído que los tipos morían. Ya. Una cantidad de mentiras, ¿cachai? Entonces yo estaba asustado además. Entonces, pero cuando pasa eso, de repente aparezco en un salón, ¿cachai? Que está lleno de relojes. Ya. Pero cuando digo estoy ahí, si eso es lo que la gente tiene que entender, no es que es como que estuviera acá. No. Y yo pasaba por el salón de relojes, tanto reloj. Y sigo por el pasillo, y adentro había un gallo como un robot, igual a Citripio, muy parecido a Citripio, que estaba arreglando un reloj. Y yo me asomo por la puerta, y lo quedo mirando. Y de repente el gallo como que se da cuenta, el robot, y se da vuelta y me mira, me dice, hola, me dice. La cabeza para el lado, me acuerdo, pero clarito. Hola, le digo yo. No sé por qué uno no le da miedo, es una cosa muy extraña. Entonces me dice, ¿qué es lo que buscas? Y yo, escritor de cuentos de terror, que he leído todos los manuales de brujería y toda la cosa, acá no puedo pedir tonteras. Entonces digo, Ay, qué bueno. pongo mi mejor cara de intelectual y de tipo, y digo, yo lo que busco es el conocimiento. Y me queda mirando el robot así, como que no me creía. Me mira así, y hace así con la mano, y sabes que todos los relojes te transforman en televisores. Y eran escenas de toda mi vida. Toda, desde que era niño, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, en las protestas contra Pinochet, con novia, con polola, con mis hermanos, y en todos los televisores tú veías toda tu imagen y todo hablando a la vez.
en el trabajo, exposiciones que alguna vez hice, y me queda mirando así el robot y me dice, eso es el conocimiento. Y después cuando el otro día termina la experiencia, de repente otra, digamos, tengo mucho. Y yo le digo a esta chama, me dice, no me digas nada. Tómate tu tiempo y después tú solo vas a entender qué es lo que significaron esos mensajes. Y claro, después con el tiempo yo entendí lo que me quería decir este robot con eso. Que el conocimiento no era bla bla. El verdadero conocimiento era experimentar. Muy interesante. Mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos preguntas. Me gustaría que las fueran contestando y también llegar a la experiencia de Waldo, que yo sé que tuvo una. Sí. Bien. Mira, vamos partiendo con las preguntas. Por favor, hagan todas las que quieran. Mira, hay una que vamos a dejar al final, que la droga de sumisión, que se han hablado harto y en los últimos medios de comunicación. Mira, por ejemplo, Pablo dice, siempre he tenido miedo a la experiencia con planta, en particular con la ayahuasca, porque comentan que se pueden revelar las pesadillas y miedos que uno tiene. Pablo José plantea eso. Es que es importante lo que decía Norberto, en la mano del curandero va a depender también de cómo sea el viaje. Es decir, yo creo que yo siempre he pensado que con lo que te pasa con la ayahuasca es lo mejor que te puede pasar en tu vida, porque te desnuda de verdad. Sacas tu artificio, sacas tu armatoste, por un instante te dejas de mentir a ti mismo y te coloca tal cual eres, con tu miseria, con tus demonios y con tus luces. Entonces, a partir de eso, es que la misma planta y en el mismo proceso viene el proceso de autorregulación. Por eso he dicho que a veces una noche de ayahuasca es casi una vida. Yo he visto, por ejemplo, gente tratarse de estados de depresión, de experiencias de abuso, y que la han podido superar tras la toma de la planta a partir de todo el proceso que se produce. Hay un despliegue de energía que es interesante estudiar también ahí. Mira, yo voy a hacer un paréntesis que, digamos, fraternalmente discrepo con ustedes. Yo creo que esto es una sustancia agonista de la serotonina y ya. No. Bueno, pero tengo derecho a discrepar. Es que entonces yo creo... yo te invito a que vivas la experiencia. Sí, yo te invito también a ver todos los casos donde la gente consume ayahuasca y no cambia para nada. Sí, o otras sustancias. Creo que también tiene que ver con la fe. Hay un efecto placebo también. No. Creo que hay un cambio neurológico porque creo las investigaciones que se están haciendo, que son serias. Pero también creo de que, estoy aquí compartiendo con ustedes y los quiero mucho, pero tengo que ser sincero, yo no comparto el punto de vista. Yo comparto de que son sustancias psicoactivas que tienen un efecto potente sobre el sistema nervioso y que pueden generar cambio en algunas personas, pero creo que como todas sustancias tienen sus límites. Obvio. No creo que puedan hacer sanaciones fantásticas ni nada. Yo creo que genera un efecto sobre tu propia conciencia. Pero lo que yo discrepo es el hecho de que tú cuando sumas los datos de la gente, efectivamente, porque yo creo que la toma de ayahuasca dentro de un proceso terapéutico, como lo que pasa en Taquihuasi, estamos hablando de Taquihuasi que tiene el 75% de toxicómanos curados, seguimiento 5 años no cae ninguno. Eso le da una bofetada a cualquier estadística. Sí, pero que también ten en cuenta una cosa, por Rodrigo, yo estoy de acuerdo, pero también cuáles son las regulaciones de Taquihuasi para poder mostrar sus datos y que otros comprueben eso. Porque no hay publicaciones en journals. Yo sé que puede ser porque hay muchos problemas burocráticos, pero también hay que ser riguroso en la ciencia. Tiene que lograrse otros resultados en otros laboratorios o en otros centros para lograr eso. El nivel de sustentación que tiene es por el éxito. Si no, esa cosa pero la ciencia funciona cuando se comprueba en varios lugares un mismo protocolo. Ahora, estamos de acuerdo, pero el hecho de que efectivamente ahí se necesita quizás la mano, el mismo Mavit lo ha dicho, de que otros estamentos se abran. Por supuesto, ese es el tema. Ahora, los resultados, a mi entender, son bien concretos. Ahora, lo que produce, yo quiero señalar algo que lo escuché un poco de Naranjo y lo escuché también de Alonso del Río, del cual estoy de acuerdo. No es una panacea, primero. Segundo, es una experiencia transitoria. Sí. Es una experiencia transitoria. Dependiendo de lo que tú recojas de experiencia transitoria, va a ser lo que va a hacer en el día a día. Porque yo también conozco gente que ha tomado plantas y siguen siendo lo mismo, o pueden ser peores. No es una panacea. Pero dentro de un contexto donde tengas un buen curandero, un proceso terapéutico que sustente, buenas cabezas, es muy, ahora, claro que muy bueno. Hay otra cosa que
no solamente el aspecto de la ayahuasca en este caso es por un tema terapéutico, pero también en el caso mío yo no fui por un tema terapéutico, yo lo experimenté solamente porque quería de autoconocimiento. Entonces también la experiencia en ese caso con la ayahuasca son diferentes. Pero aún así, yendo en tu campo, absolutamente psicológico toda la cosa, tú no me podés negar, vamos a hablar en tus términos, en tu mundo, que conversar con tu subconsciente de igual a igual, representado en un ser, en un robot, como en el caso mío, o con otros seres, con serpientes, con jaguares, y poder hablar con él y conversar contigo, eso no lo logré ni con un ejército. Yo tienes toda razón, pero por eso quería llegar a otra pregunta. También quería que por favor Waldo nos compartiera. Mira, es lo siguiente, mira, que hay una persona, Carlos, que nos pregunta lo siguiente, y creo que es una pregunta bien importante. ¿Cuál es el daño posible neurológico que una persona podría tener por esta experiencia? Yo sé que ustedes entiendo, pero quiero que lo podamos expresar. Carlos dice, uno puede vivir muchas experiencias, pero ¿cuántas secuelas neurológicas y psicológicas negativas puede tener cada sustancia en particular? Es todo progreso y despertar de la conciencia en lo práctico. ¿Cuánto despertar de conciencia y verdaderos avances realmente existen culturalmente en dichas culturas que tenían la libertad de dichos consumos? O sea, podemos dividir en dos esta pregunta. Una, ¿cuáles son los posibles efectos negativos de estos viajes? Y dos, ¿por qué las culturas que consumían estas sustancias quizás no se desarrollaron tanto como otras culturas que no tenían acceso a ellas? Mira, me quiero referir un poco a la toxicidad. Ya. Nuestra relación como entes vivos, como seres vivos con la naturaleza y con la sustancia, tiene que ver con la cantidad y el momento. Por ejemplo, yo me puedo envenenar con agua. Un exceso de agua me puede provocar la muerte, o un exceso de oxígeno. Y por otro lado, la insuficiencia de agua o la insuficiencia de oxígeno también me puede matar. Entonces lo mismo pasa con las sustancias psicoactivas. Conozco una persona que se hizo una tacita con chamico, se lo bebió y nunca volvió a ser un hombre normal. Quedó como una especie de zombie. Porque fue un exceso, ¿cierto? El chamico tiene una sustancia psicoactiva, pero se tiene que ingerir en dosis pequeñas. Y sin duda la que ingirió este hombre fue demasiado. ¿Y cuál es la otra pregunta? La otra pregunta era por qué las culturas que tanto acceso tenían a esta, digamos, conocimiento, esta caudal de conciencia y de ideas, ¿por qué no fueron avanzadas en términos quizás culturales? Mira, ya te capté ya, pero mira, yo creo que para entender esta situación hay que recordar algo dicho por Chomsky, y es que nosotros pensamos, ¿cierto?, lo que nuestras fuentes, los medios, nos meten en la cabeza. Las culturas más antiguas, hasta el momento, que se sepa, están en América. Exacto. La ciudad más antigua está situada en Perú. No recuerdo el nombre exacto, no sé si es Caral, no recuerdo el nombre, pero es una ciudad que fácilmente tiene 10.000 años, mucho más antigua que Jericó, que tiene 7.000 años. ¿Y qué tiene de interesante esa ciudad? Que muestra que la gente a lo que más se dedicaba era a la producción y al comercio. Ahí no había elementos bélicos, no se han encontrado en las ruinas, lo cual es un dato interesante. En Colombia se encontró una cadera de mastodonte que tenía una punta de flecha, y la edad de la cadera es 35.000 años. O sea, teníamos una cultura en América hace 35.000 años. Pero, como tú bien sabes, las culturas tienen sus ciclos, ¿sí? Tienen su apogeo, su decadencia, y desaparecen. O sea, en algún momento Estados Unidos va a desaparecer. Enhorabuena. No sé si con estas reflexiones, estos reflejos, respondí a la pregunta. Un tema de falsa analogía es porque yo no veo que tenga relación una cosa con la otra. O sea, que una sociedad tenga progreso tecnológico con que ciertas personas, porque nunca son todos tampoco, nosotros tendemos a generalizar, tengan
cierto estado de introspección o comprendan mejor o tengan otro nivel de percepción, no tiene que ver una cosa con la otra. Yo no le veo mucho la relación. Cierto, pero otra cosa que estaba viendo acá que me llamaba la atención, que Alberto preguntaba cuál es la diferencia entre la hipnosis y estas sustancias. Mira, ¿cuál podría dar yo? Bueno, la hipnosis es un estado inducido a través de la palabra, a parecer, no genera estos cambios tan potentes en la conectividad del cerebro, como si lo hace las sustancias psicoactivas que hemos hablado, ayahuasca o DMT, mescalina, hongos psilocibos, etc. No sé si puedes complementar la pregunta, Rodrigo. Sí, yo siento que es diferente. Como bien decía Norberto, es como que te saca de manera muy activa, muy visual, todos los elementos del inconsciente, que es un poco lo que señala uno de los principales investigadores del mundo, en la ayahuasca, el que hizo a mi entender el mejor estudio, que es Fábregas, que ellos tomaron gente del Santo Daime hace un tiempo atrás, hicieron una serie de mediciones de tipo psicométrico, etcétera. Los resultados están publicados y este psiquiatra, que hoy día tiene una clínica también de rehabilitación por medio de la ayahuasca, dice que la gran gracia que tiene la ayahuasca es que te coloca los contenidos del inconsciente de manera acá, abierta, algo que cuesta tanto meses acceder, pero te coloca todo esto. El mundo occidental dirá que te coloca el elemento del inconsciente. El mundo nativo dirá que te relacionas con el mundo del espíritu. Yo, que me siento un poco en la mitad, yo creo que hay uno y otro. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la la hipnosis? diferencia con la hipnosis, que como tú bien dijiste, la hipnosis es una inducción por medio de la palabra, se produce un estado de foco. Ahora va a depender también del grado también de sugestionabilidad o de concentración, también los niveles de trance que tú puedes lograr. A la ayahuasca, de repente, quiéralo o no, te lleva a una cosa muy potente. Me refiero que en un instante, mi experiencia, de repente tú sientes, y de ahí hay un tema químico y energético, de repente sentir que pierdes la noción del tiempo y el espacio, y que tu mente se amplifica, que tienes comprensión de un montón de cosas que conscientemente no las tienes, etc. Eso es difícil, yo creo, que pueda ser logrado por medio. Oye, otra pregunta. Una pequeña Sí. experiencia que complementa lo que dice él. Una de las cosas que a mí cuando me dio pánico de ayahuasca, ¿Ya? que fue porque cuando empieza la experiencia, después de 45 minutos yo estaba fumando con el chamán. ¿Ya? Entonces, porque dice que el cigarro es amigo del tabaco, Claro, con la ayahuasca. claro, Fuma re malo el cigarro, ¿verdad? Fuma. Y pasaron un minuto y conversamos de cualquier cosa, del mundo, de Perú. Entonces, no, esta cuestión no funciona. Y de repente el chamán dice, a los 45 minutos exactos, ¿sienten algo raro en la boca? No. Sí, como que está un poco adormecida. Le digo, entonces estamos bien. Y apagó una vela. Grabó con una vela. Y queda todo en oscuro, Y empiezo a mirar. Y de repente la habitación empieza a cambiar, así como en la discoteca, cuando ponen las luces ultravioletas, así. Y empieza a cambiar todo. Y de repente veo una serpiente fosforescente que de la esquina empiezan a bajar. Así. Yo estoy impresionado, pero gratamente impresionado. Y esta cuestión que es loca. Y la miraba y venía la serpiente acercándose. Y cierro los ojos. ¿Ya? Al cerrar los ojos la veía peor. Sí. Bueno, te quería... Entonces ahí te da, ahí entendí que no podía arrancar. No podía arrancar. Porque cerrar los ojos ya no veo nada, veía el peor, te veían como dragones chinos. Entonces ahí te asustás porque te das cuenta que no tenías por dónde escapar. Conclusión, no necesitas ojos para ver. para ver. No sé, mira, hay dos cosas que quería comentarle. Una, que había otra pregunta de una persona que no voy a nombrar porque pidió no ser nombrada ahí. Esa persona tuvo un hermano que entró en una crisis esquizofrénica y parecer lo que pasó antes de esa crisis fue de que consumió cannabis, marihuana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También algunas personas pueden tener reparos de decir hasta qué punto estas sustancias que abren la conciencia pueden generar psicosis en algunas personas. Ahí yo tengo un tipo de respuesta, pero no sé, Rodrigo, si tú quieres... Perdón, es súper importante esto. ¿La cannabis la consumió él solo o la hizo en un ritual con un chamán? No, consumió marihuana. Claro, pero tú te cobras. O sea, yo perfectamente, yo no me atrevería a tomar ayahuasca solo. Yo tampoco. Es que entiendo que la pregunta pero... Perdón, hay que señalar que no es una panacea. Inclusive, que es re importante que cuando las personas vayan a tomar, generalmente las instituciones responsables, o los lugares responsables, que dan la planta con una experiencia de tipo crecimiento personal o médica, te tienes que pasar previo a eso con una entrevista con algún psicólogo, algún médico,
Y yo me refiero a instituciones que a veces te invitan a participar de estos procesos y a veces, ojo, que se hacen una entrevista y donde no se recomienda a personas que tenían brote de esquizofrenia, etcétera, etcétera, porque esto puede... La pregunta es ser ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Yo creo que personalmente, bueno, una persona con un brote de esquizo, desde el punto de vista de la planta, te desestabiliza, porque te produce... Mira, se ha hablado que... Ojo, que todavía está la discusión, porque yo he visto otro grupo de defensores del tema del trabajar con plantas en ciertas situaciones límite que han dicho que han podido ver personas con estas patologías que han respondido bastante bien. Entonces eso es bien relativo, pero yo en mi caso personal, bueno, yo no ando ayahuasca ni soy curandero. Trabajo con curandero, trabajo con gente, pero gente sumamente responsable que tienen sus límites al respecto, que ellos colocan límites, personas que están con embarazo, personas que han tenido psicosis, etc. No simplemente no les dan la planta porque aparentemente... Bueno, la experiencia clínica indica de que es a veces imposible prever qué le puede ocurrir a una persona al contacto con una sustancia. Hemos visto a veces en la televisión algunos reportajes de personas que se sometieron a una cirugía ordinaria, por una apendicitis, una cirugía de esas características, y se le aplicó un hipnótico, un anestésico, y después esa persona no salió, o sea, nunca regresó al estado de vigilia normal. Y se usa la palabra, ¿cierto?, que quedó vegetal y otro tipo de expresiones, o quedó con algún grado de disfunción. No quedó vegetal, pero no quedó como era. Entonces es un peligro al cual estamos todos expuestos. Yo a lo mejor, yo no soy bueno para el paracetamol, pero a lo mejor si me pongo a tomar paracetamol me dan una cirrosis en el hígado y me voy a morir. Entonces yo le tengo miedo a esas cuestiones, ¿no? Prefiero no tomar. Con respecto a la ayahuasca, me quedé con deseo de comentar algo, compartir algo. Yo tenía una sola experiencia con ayahuasca, que fue en la comunidad Santo Daime de Paraná. Y no había ningún chamán, pero había toda una estructura ritual en un templo, con una música. Hay toda una tradición de cómo tomar contacto con la planta. Y en un momento entonces, ordenadamente, cada uno de los presentes recibía un pocillo pequeñito con el brebaje. Entonces, yo me lo serví y lo primero, ¿cierto?, fue el sabor, tan dulce, tan rico. Yo no sé si tenía azúcar, si tenía miel. No, esa... Sí, no, es que hay un ¿Qué es lo que te dieron? no, dulcecito. También de esa, Dulcecito. hay una dulcecita, hay un que es la ayahuasca cielo, que Sí. se llama, que es casi, era muy concentrada, era como cacao. Como espesita. Espesita Sí, ya, de esa, color rosado. Sí, es miel de ayahuasca. Sí. Entonces, bueno, lo primero fue que esa sensación de sabor me dio un placer, un agrado rico. Y bueno, me reintegré a la ceremonia con los cantos, me puse a cantar con la gente. Y en algún momento sentí que tenía que cerrar los ojos y ahí tuve toda una experiencia que en términos temporales para mí fue larguísima, pero parece que en la ceremonia no fue tan largo, ¿verdad? Pero para mí fue tremendamente prolongado en el tiempo. Y me ocurrieron varias cosas significativas que las recuerdo hasta el día de hoy. Pero lo que les quiero contar es lo siguiente. Cuando en un momento abro los ojos y me reintegro con las personas ahí, me dicen que puedo tomar otra dosis. Y yo sentí que no. Sentí que no, que había sido una experiencia tan hermosa que si tomaba otra dosis capaz que lo hubiese arruinado. Y hasta el día de hoy, o sea, han pasado 15 años. ¿Qué tanto? No sé.
Sí, Más, como, o sea, Bueno, más o menos como son 14, más. 15. ¿Sabes que incluso más? Sí, verdad. Hay, no sé, tú has Bueno, visto eso la les quería- ayahuasca de muchas personas. Wow. De hecho, a un amigo mío con lo que fuimos a hacer la toma de ayahuasca le ocurrió. Una cosa que decían que pasaba, yo decía, no, no voy a hacer eso. Que algunas personas de ayahuasca le dicen, tú no tienes que venir más. Sí, sí, Fíjate. sí. Por eso que la ayahuasca no puede ser adictiva, sea Sí, absurdo. es imposible. No es genera adictivo. adicción. No, imposible. Loco, es imposible que sea Falso. adictiva. Imagínate, Imposible. te dice eso. claro. Y mi amigo no volvió más. No, digo, Ese- el pisco sour soy adictivo, ya se lo come todo, ¿eh? Hoy se fumó, Pero la Se ayahuasca. fumó, no. pero ayahuasca. se Entonces- disolvió. Y eso y fue una experiencia hermosa. Qué lindo. Entonces, cada uno de Qué nosotros lindo. tiene cosas hermosas en la vida. Sí. Cuando nacieron mis hijos, fue un momento hermoso. Cuando ellos, ¿cierto? Los veo todos manchados, llorando. Pero fue un momento de gran ternura, lindo. Mi experiencia con la ayahuasca también fue una cosa linda. Bueno, linda. Mm. Y me cambió mucho, mucho de mí. sí. De mi yo. ¿Puedo Sí, pedir algunas Sí, preguntas? Ya. claro, por favor. Pregunta, dice Javier. Mi mamá tiene un trastorno bipolar y sé que el LSD, Javier, ha curado a muchas personas con esto y con esquizofrenia, pero también se dice que la sustancia podría gatillar una esquizofrenia o bipolaridad. La pregunta en particular, ¿existe riesgo de que se gatillen estas enfermedades en mi mamá al tener consumo de LSD o ayahuasca con las personas adecuadas? ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Bueno, aquí hay una cosa conceptual importante. En realidad, las psicosis graves, como la esquizofrenia o la depresión bipolar, no tienen cura. Sí, eso es Hasta justo. donde se sabe, no hay ningún remedio para eso. Mm. Solamente se pueden aliviar los síntomas que impiden a la persona integrarse socialmente y poder desenvolverse. Eso sí se puede Sí. lograr, pero en realidad estas patologías no tienen cura. Mira, yo lo que respondería a Javier son dos cosas. Primero, si tu mamá está tomando medicamentos como estabilizadores del ánimo, como litio, está tomando algún antidepresivo, esto podría generar un efecto sumamente Sí. contrario o potenciar el efecto serotonino que tiene el ácido lisérgico o la ayahuasca. Se podría ocurrir lo que se llama un síndrome serotonino, donde la persona tiene mucho calor, la persona se agita, donde empieza a latir el corazón rápido, y eso pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, parece ser que no es bueno combinar medicamentos cuando la persona está bajo la influencia de estas sustancias. Entonces, por eso quizás algunas personas en la selva, insisto, yo conozco poco eso, pero al parecer genera una purga varios días antes para asegurarse que la persona no tenga otros químicos en su cuerpo que puedan afectar el proceso de estas plantas. Segundo cosa, pueden eventualmente, se ha visto en ciertos estudios que el cannabis podría influir en personas que ya tienen una predisposición genética a manifestar el primer brote de psicosis, la primera esquizofrenia. Pero normalmente la primera esquizofrenia en los hombres comienza a fines de la pubertad, entre los 18 a los 20 y algo, 20 y poco, 22, 23. Las mujeres se puede extender un poco más en el tiempo, quizás hasta cerca de los 30, probablemente por ciertos procesos neuronales que van ocurriendo, llamadas podas. Entonces, probablemente tu mamá ya estaba allá esas podas, pero no se recomienda sustancias que tengan un compromiso de la conciencia en personas que ya tienen un diagnóstico de trastorno bipolar o de esquizofrenia, que en sí mismo también son bastante distintos. Ahora, parece que hay otras preguntas. Por ejemplo, Jimena nos está saludando, Jimena Masferrer. Jimena. Hola, Jimena. Hola, Jimena. Carlos hace otra pregunta, que aquí hay una pregunta más paranormal, no sé si después la quieren responder, pero otra pregunta es, ¿cómo evalúan realmente en concreto las dosis? Que una dosis terapéutica o no, los chamanes, ¿cómo hacen eso? El curandero tiene una dosis estándar. Sí. Sí, punto, no se preocupa de eso. Ya. Eso es lo más divertido de todo, que es una dosis estándar y todos viven cosas distintas. Sí. Si tú le das de semana de este tipo, con todos van a ir lo mismo. Acá el misterio, ¿por qué miércoles le dais la misma dosis? Uno no le va a pasar nada, uno van a ir al cielo. O sea, eso es el secreto, digamos, del... Claro. Perfecto. Son 30 ml más o menos, o 50. No sé si quieren ir cerrando el tema. Por ejemplo, aquí María José, una última pregunta. María José, ¿ayahuasca tiene contraindicaciones? No sé si es un comentario o una pregunta, María José. ¿Por ello debe ser entregado por curanderos que se manejen en clínica o estén asesorados por algún especialista? No sé si es una pregunta o en el un mundo, comentario. en el mundo curandelil no importa la medicina occidental. Ok.
Lo que importa es que el tipo tenga la tradición originalmente de la ayahuasca y eso se va a manejar bien. Ya, Son criterios distintos. entiendo. ¿Ok? Y ojo, yo les recomiendo un documental que está en Netflix que se llama The Last Shaman, El Último Shaman, Ya, que es un documental que hecho producido por el DiCaprio, donde se hace un seguimiento a un muchacho con depresión que es hijo de 2 médicos de Harvard que han colocado la mejor medicina y no han podido, y él llega al Perú a curarse con curanderos. Es muy buena la película porque te muestra las dos caras de la moneda. Va a ver los curanderos chantas, va a ver todo, hasta que finalmente encuentra uno de verdad. Pero es muy interesante, hay una reflexión que hace el papá del muchacho, que es un doctor de Harvard bastante famoso, que él habla de que su mejor amigo es un premio Nobel en neurociencia en Estados Unidos y que le ha dicho textual, dice textual, que aparte de que hicieron una clínica, dice, mira, la verdad que el cerebro no tenemos idea de nada, y nuestras medicinas son altamente primitivas. Esa es la reflexión del premio Nobel. bueno, Muchas medicinas son primitivas. Pero también hay un conocimiento. Conocemos el 40%. no sé. Ahora, lo que sí te puedo mencionar es que hay algunos grupos en Inglaterra que están tratando de utilizar el ácido lisérgico y los hongos psilocibos para tratamiento de la depresión. En depresiones refractarias. Yo encuentro que hay que unificar todos los mundos. Yo creo que la ciencia nos da tremendas herramientas para poder hacer verificaciones. Hay que unificar los mundos. ¿Sí? Por algo tenemos la razón. Perdón, una consulta. Que una niña me pidió que hiciera esta consulta, que Por no favor. tiene mucho que ver con esto, pero da una pequeña descripción de qué es lo que es el cambó. El cambó es una medicina de la Amazonia, tomada por varias etnias, desde los Catuquina, tengo entendido los Metsé, que consiste en tomar un sapito, una ranita, se le estresa, saca un veneno con la epidermis, y ese veneno los curanderos lo guardan en unas paletitas. Los curanderos que trabajan con cambó aplican sobre la piel, con una liana, te queman, un pequeño puntito, que ni siquiera pasa mucho la epidermis, y sobre la misma te colocan esto. Esto produce una reacción al ingresar el veneno, y es una reacción, a mi entender, se estimula cuando está medio deprimido el sistema inmune, y generalmente se trabajan enfermedades tanto biológicas directamente como procesos de tipo psicológico. Mi experiencia personal, yo he visto trabajos de cambó aplicados en fibromialgia con muy buenos resultados. Tengo 3 contactos, es decir, 3 personas conocidas, directas, que se curaron de cáncer en 3er grado a puro cambó. Y he visto varias curas y varios trabajos muy interesantes con el cambó. Ahora, ojo, que el cambó también es delicado, también tiene que ser aplicado por un curandero que conozca la tradición, porque hay tipos chantas que de repente te aplican kilos de puntos y se han producido muertes. Por supuesto. Es que, por eso, sí. Mira, lo que tengo entendido es que la sustancia está compuesta por desomorfina, que es una versión química mucho más potente que la morfina, y que claro, eso tendría sentido que la gente elimina sus dolores o que disminuye sus adicciones durante un tiempo. Ahora, no me imagino cuál será la potencia y cuáles son las potenciales de riesgo de si es desomorfina, un opioide de esas características. Me imagino que probablemente no muy buenas, por eso también yo creo que hay que llamar en los videos a un poco al cuidado, sí, al sano escepticismo de no automedicarse ni automedicarse ni con algo de planta ni con algo químico. Que se ha puesto muy de moda el tema y de repente la ideología más poderosa que plaga el mundo, ¿no? La ideología del billete, del mercado, que lo ha plagado todo, hace que muchos curanderos de repente se vean tentados y te colocan cambó sin ningún tipo de análisis previo, consultas muy profundas. Prueba de ello, insisto, en el cajón del Maipo hace años atrás murieron 2 personas. Y claro, 2 personas. Pasó eso. Entonces, me pusieron como 10 puntos de cambó así. Ojo. No sé si quieren hacer algunos comentarios finales. Llevamos ya más de una hora 10 de transmisión. Esperamos que le haya gustado. Sí. Bueno, estoy muy contento de haber participado acá. He aprendido otras cosas nuevas. Y bueno, espero que mis comentarios no
no hayan herido Susceptibilidades. a nadie, claro, no es mi intención. Pero hay que ser sincero, cuando uno detecta cosas o vacíos o errores según mi experiencia, ¿cierto? Porque puede que no sean errores, ¿ya? Bueno, yo soy científico, soy heredero de la tradición científica ortodoxa en realidad, pero por lo mismo me doy cuenta de las limitaciones de la tradición científica, ¿no? El conocimiento científico está lejos de ser todo, absolutamente, claro. Además, dentro de la propia ciencia formal se admite que tenemos acceso con nuestros instrumentos a un 4% del universo. Claro. Y el resto, ¿cierto? La energía oscura y la materia oscura no la podemos estudiar. Exacto. Entonces, cuando tú dices una gotita de ayahuasca aquí en la frente y provocó todo, ¿puede ser? Bueno, Sí, hay mucho de la naturaleza que no conocemos. Hay que ser humilde con eso. sí, Fuerte eso. sí. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, Waldo. No. Hay que tenernos más seguido. Exacto. No, nada, Waldo, yo creo que también, como tú dices, aprendo mucho y te agradezco que hayas venido, aprendo mucho de todos ustedes, amigos. Y bueno, yo creo que tengo que generar el contrapunto. En toda conversación tiene que haber un contrapunto. Para Yo eso también, hagamos. claro, a mí me interesa muchísimo este tema también. Y podríamos hablar mucho, y te podría contar en investigación que hicimos con un amigo nuestro, o amigo, no sé, entre comillas, conocido, cuando le pusimos un electroencefalograma ¿verdad? mientras estaba en estado con mescalina. ¿Verdad? Y- Muy buena. Pero sí, hay cambios interesantes en los cerebros y uno se fascina con eso. Y hay algo que algún día quizás acceda yo, no sé si tenga la oportunidad. Bien. Pero le agradezco y creo que sí, un tema que da para mucho, creo que hay un potencial terapéutico, pero sí hay que entender más bien, hay que entender bien cuáles son los límites, Yes. cuáles son los riesgos potenciales con cada persona Exacto. antes de hacer una intervención de estas características, que pueden pasar años todavía que haya en el estudio. Exacto. Sobre eso, Sergio, yo, bueno, tú lo conoces ese término, como filósofo de la ciencia y conocedor de métodos científicos, me doy cuenta que este tipo de cosas, por ejemplo, lo que nosotros tres te hablamos, y para ti no te hace sentido que tú no lo conoces, es un nuevo concepto, que no es ciencia, pero es para tratar con estos temas que yo le llamo criterio de verificabilidad inductiva o agregada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, él hace una prueba con ayahuasca y le ocurren tales cosas, que incluso son previsibles. Yo lo hago, pasa más o menos las mismas cosas en su línea gruesa, lo hace Waldo, le pasa lo mismo. Entonces tú, ahí claro, no tienes tal vez la evidencia que requiere la ciencia y toda la cuestión con ese sistema tan estrecho y bueno que sea así, porque la ciencia es conservadora y en eso justamente radica su fuerza, pero sí te permite que tienes otras formas de hacer evidencia como este tipo de cuestiones. Te voy a poner un solo caso para que tú te des cuenta de lo extraordinario que es esta cuestión. ¿Por qué casi todas las personas de todas las culturas que toman ayahuasca ven imágenes o animales del Amazonas? ¿Por qué ven templos hindúes? Una cosa súper extraña. Y todo les pasa más o menos lo mismo. Y lo que más... Estas alucinaciones claro, entópticas y todas estas cuestiones exacto, que todas hablan. esas cosas. Y lo que es más divertido es que a mí me pasó que, como la ayahuasca te provoca unas sensaciones orgánicas, al otro día cuando andaba por el Cusco, vi unos tejidos y unas pinturas de gente que vende. Y algunas te provocaban el efecto y otras no. Entonces, Te rebotaba. te rebotaban, tú no tenías ninguna duda. Eso que hizo este tipo acá, lo hizo bajo el efecto de la ayahuasca. O reprodujo una visión que él tuvo. Claro. Y a ese punto llega la comunicación que tú no ves y te provoca otra vez el efecto de... Hay una resonancia. que es como una algo resonancia, una raro, cosa muy extraña. algo ¿Te extraño. das cuenta, no? Exacto. Justamente. Pero y para terminar, digamos, mi intervención en esto, lo que les quiero decir es, y lo vuelvo a insistir, lo dije al comienzo, ninguna de estas cosas, ni siquiera la marihuana, se debieran hacer sino en un ritual y con un chamán calificado. Sí. Sí. Lo sabe Rodrigo, lo sabe Waldo, Concuerdo. es difícil encontrar chamanes calificados. Es una gran suerte. Sí. Pero el que tenga la posibilidad, yo digo, es una experiencia límite. Sí. Es como el antes o después de Cristo. Sí. Tu vida cambia después que tú pruebas ayahuasca Sí. en buenas condiciones y con gente que sepa. Exactamente. Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo con Norberto, con Waldo también, no con Sergio. El psicólogo más cientificista del mundo. El cientificista va a partir probando neopren. No, Martín, de neopren para Tiene que arriba. partir todo abajo. Hay que partir de lo básico, lógico. No. Que por favor no se confunda de la perspectiva de esta. Yo soy bien crítico en también mezclar un poco el tema de las plantas maestras, el trabajo de las plantas maestras. Hay intentos en Occidente de trabajar con sustancias, pero hay una diferencia radical entre
el LSD y la ayahuasca. ¿Sí? Como dicen los nativos, sí, tú sintetizas eso, al igual que cuando se intentó hacer DMT, no tiene nada que ver con probar lo otro, nada que ver. Es decir, tenemos las ganas de ser dioses a veces, ¿no? Y tomar por asalto el cielo. Y quizás no es tan malo que así sea, pero tenemos que ser humildes y que hay un conocimiento que es milenario. Recordemos que la planta de los dioses, nosotros tenemos la guachuma también acá, pero el Banta está en distintos estudios antropológicos que la datan. La otra vez trabajo de un antropólogo que databa que por lo menos sobre 9.000 años probablemente se probaba la ayahuasca. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se descubrió? Es un misterio. Pero a lo que voy es que da la idea que la naturaleza es bastante más sabia, que nos enseña a que tiene un proceso en esta... Yo lo que aprendí un poco de la ayahuasca es abrirnos a esta consciente, a esta armonía que hay, a esta sinergia que hay entre tomar algo de la naturaleza que va a restablecer un equilibrio, va a ayudar a restablecer un equilibrio. No es la panacea, como bien dice Norberto, y también lo expresaba un poco en el espíritu de Waldo, es una experiencia que cambia, es una experiencia que sí hay un antes y un después, hay una percepción mayor, y qué rico que así sea, qué rico de poder saber que en la naturaleza hay cosas que son realmente maravillosas, en un mundo que todos los días nos llenan de tanta tontera, de tanta incertidumbre, de tanta bestialidad, que en el universo de la naturaleza provea algo que puede ser de muy hermoso y de muy buen provecho. Genial, pues entonces, bueno, cualquier otra pregunta que tengan, la idea es que vayamos desarrollando temas y también nos propongan temas, porque hemos propuesto algunos temas nosotros, pero la idea es que también vayan relacionados con lo que cada uno quiere ver, lo que las personas quieren ver, ¿ya? Así que, bueno, que tengan un bonito fin de semana, pásenlo muy bien haciendo lo que deseen hacer. César no pudo venir. Y César no pudo venir, un gran abrazo a César. Se está trabajando ahora, le tocan otros horarios. Que te vaya muy bien y te esperamos el miércoles, ¿ya? Un abrazo. Eso. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Chao, buenas noches. Buenas noches.